Bueno, como ya Yushi había dicho al principio, arrancamos este mes con la influencia de la mujer. Ya Piti el viernes pasado había dado una introducción y hoy vamos a hablar de la influencia que tuvo Mical en la vida de David. ¿Sí? Ceci, quiero compartir, téngame paciencia porque yo esto me... ¿Ahora ya puedo? No las veo a ustedes, pero ¿se ve algo en la pantalla o no? Sí, Marín, tenés que agrandarla nomás, presentala, ahí Parate. A ver, aguanta un poco porque dale, dale, esto. vos tranquila. Uy, ¿qué me pasó acá? Se me desapareció. ¿Qué hice? Ahí. Presentar. Pantalla completa. Ahí se nota. Sí, María, ahí se ve bien. Ah, porque yo no las veo a ninguna, así que no sé si están ahí o no. Bueno, vamos a hablar de la influencia que tuvo Mical en la vida de David. Pero antes, yo busqué, porque vieron que hoy en día se usa mucho el tema de ser influencer, entonces busqué la diferencia que hay entre ser de influencia, influyente y ser influencer, ¿sí? Eh, Ser de influencia dice acción y efecto de influir. Es un aspecto más amplio que se refiere al poder o efecto que algo o alguien tiene sobre otra cosa o persona y puede ser positiva o negativa, directa o indirecta, y puede manifestarse en diversos contextos. Puede ser personal, profesional, social, etcétera. También del tema de influencia puede entrar ahí el clima, ¿no? Porque también influye el clima en ciertas cosas, ¿no es cierto? Vemos hoy en día las cosas que por ahí el ser humano hace, cómo influye en el clima que estamos viviendo hoy. Ser influyente es una persona que tiene la capacidad de influir en otros, es decir, de afectar sus opiniones, comportamientos o decisiones. Un influyente puede ser alguien con autoridad moral, un líder de opinión, una figura pública o incluso una persona con muchos seguidores en redes sociales. Y ser influencer es una persona que a través de las plataformas digitales, principalmente, vemos las redes sociales, ¿no? Todo lo que es TikTok, Twitter, todas esas redes sociales, como las personas están permanente mirando y a veces haciendo cosas que las personas, estas influencers, dicen, ¿no? También vemos que por ahí se utiliza con buenos motivos, por ejemplo, los influencers que empiezan a hacer las colectas para los chicos que tienen cáncer o para las personas necesitadas, eh, como enseguida en sus redes sociales atrapan la atención de la gente y enseguida nomás tienen resultados positivos, ¿no es cierto? Eh, y dice, tiene la capacidad de generar un impacto significativo en las opiniones, comportamientos y decisiones de su audiencia.
Los influencers suelen tener muchos seguidores y utilizan su plataforma para promocionar productos, servicios o ideas, ¿no? Entonces, podemos decir que una persona con influencia bíblicamente se refiere al poder o la capacidad de afectar las acciones, pensamiento o carácter de otros, ya sea para bien o para mal. El concepto de influir en la Biblia lo podemos encontrar de varias formas: positiva, negativa, influencia espiritual o influencia de líderes. Vamos a ver qué es lo que es la influencia positiva, ¿no? La Biblia dice, nos anima a los creyentes a hacer luz y sal de este mundo, impactando de forma positiva en los demás. Vemos como ejemplo el liderazgo de Moisés, la sabiduría de Salomón o la fe de Abraham. Nos acordamos de Moisés, cómo él hizo que el pueblo lo siguiera para salir de Egipto, ¿no es cierto? Cómo él supo influir de una forma positiva en el pueblo para que lo sigan. Y después vemos la sabiduría de Salomón, ¿no? En tomar decisiones, en decir cosas que a nosotros hoy en día eh, nos influyen en nuestra vida, nos ayudan a poder ser sabios, ¿sí? Y la fe de Abraham. Sabemos que Abraham, como dice la palabra, fue el padre de la fe, y eso nos alienta a nosotros a no perder la fe en el Señor, nos alienta que la única forma que podemos conocer a Dios es a través de la fe en Él, ¿no es cierto? No de otra forma. Ahora, influencia negativa también nos advierte en la Biblia, ¿no? Sobre la influencia negativa de las malas compañías, la idolatría y las falsas enseñanzas que pueden corromper el carácter y la fe. ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado, como decía el otro día Piti, ¿no? Que su mamá le decía que tenía que tener cuidado con las malas influencias. Y muchas veces, sin querer, eh, no estamos atentos a esa mala influencia, y nos pueden hacer desviar del camino, nos pueden hacer tropezar. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra, porque sabemos que mejor influencia de la palabra de Dios no vamos a encontrar. Ahí tenemos todo bien, bien detallado. La influencia espiritual en la Biblia nos habla de la influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, guiándolos y capacitándolos para vivir vidas piadosas que agraden a Dios. Y ahí vamos a leer en Juan 14:26, que dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Sabemos que cuando el Señor ascendió al cielo, dijo que Él se iba, pero que nos iba a dejar un consolador, y ese consolador era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía en todo momento, es el que cuando uno por ahí se equivoca, es el que está haciéndonos sentir que estamos equivocados, ¿sí? Y en Gálatas 5, ya lo habíamos estado viendo el año pasado, si no me equivoco, en Gálatas 5:22
y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si somos de influencia espiritual, debemos demostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida también, ¿sí? Es algo que cada día tenemos que levantarnos y pedirle al Señor que Él nos guíe en todo momento, nos dé de su amor, de su guía en todas las cosas, ¿sí? Porque nos levantamos, pero en el transcurso del día no sabemos con qué nos podemos encontrar o qué se nos puede presentar, ¿eh? Tal vez sea alguna persona que nos esté preguntando algo y que podamos realmente ser de una influencia espiritual en ella, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que nos preguntan a veces ciertas cosas de lo que es del Señor o la persona está pasando por momentos difíciles, entonces que nosotras podamos influenciar de forma espiritual también la vida de las personas, ¿sí? La influencia de líderes. Dice, se destaca la importancia de líderes que ejercen una influencia positiva, guiando a otros en humildad, sabiduría y temor de Dios. ¿Mm? Y vemos, bueno, ahí podemos decir por ahí de nuestros ancianos, de nuestros pastores, que guían a la iglesia en humildad, con sabiduría y temor del Señor. Digamos entonces que la influencia es una realidad en la vida cristiana, ¿no es cierto?, de cada una, ¿sí? Y la Biblia nos ofrece, como decíamos recién, principios bien claros para discernir entre la influencia positiva y negativa y para buscar la guía del Espíritu Santo en nuestra manera de influir en los demás. Y vamos a leer ahí en Proverbios 13, Proverbios 13, 19, que dice, no, era el proverbio, puse mala cita, es Proverbio 13, 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Sí? Eh, debemos ser sabios en en nuestra forma o ver de elegir con quién nos juntamos, ¿sí? Porque con quién nos juntemos también va a hacer que nosotros podamos o tomar un buen ejemplo de esa persona o no, ¿sí? Y el Señor acá nos dice que el que anda con sabio va a ser sabio, pero el que se junta con necio va a ser quebrantado, ¿sí? Y muchas veces vemos personas que realmente no son necias, ¿sí? Son necias y bueno, y no nos conviene juntarnos con esa clase de personas, ¿sí? Porque podemos terminar mal. Y en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué importante es tener bien presente estas cosas, ¿no? Estos principios que el Señor nos dejó en su palabra. No erréis, dice.
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Que podamos eh, estar atentos eh, en, en nuestra manera de influir en las personas, en ver con quién estamos y que no erremos, porque sabemos que las malas conversaciones van a corromper todas las cosas buenas que uno pueda tener, ¿sí? Ahora sí vamos a ir al tema de qué influencia tuvo Mical sobre la vida de David, ¿sí? De acuerdo a 2 Samuel 6, 16 y 20. Pero eh, yo pensaba, ¿no? Leyendo ese capítulo, igual me llevó al principio cuando Mical se casó con David y cuando Saúl, su suegro, lo quería matar. En el capítulo de 1 Samuel 19, en el versículo 11 dice, Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y en el versículo 14 dice, cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, tráemelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Acá podemos ver que eh, Mical al principio fue de buena influencia con David, ¿no? Porque gracias a ella, que le advirtió que su padre lo quería matar, él se pudo salvar, ¿sí? Y fíjense que en el versículo 11 eh, dice, Mical, su mujer avisó a David, ¿sí? Ahí la está llamando como su esposa, ¿sí? Acá yo puse, vemos que Mical tuvo una influencia compleja y contradictoria en la vida de David. Al principio su amor y lealtad lo protegieron de su padre, el rey Saúl. Lo ayuda a escapar de una trampa, y ahí es donde leímos recién. Pero más tarde, su falta de apoyo y desprecio hacia David generó tensión y distanciamiento entre ellos. Y entonces ahí vamos a ir a 2 Samuel 6, y como todavía tenemos tiempo, vamos a leer del 12 al 23, ¿sí? Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó consigo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, no sé si ahí se acuerdan que les decía que en el capítulo 19, en el versículo 11 donde leíamos, decía de Mical, que era la esposa de David. Y acá ya no dice la esposa de David, dice Mical, la hija de Saúl. Miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová
y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Qué tremendo, ¿no? Como una mujer al principio, eh, recién casada, defendió a su marido de su padre, y ahora vemos eh, una actitud totalmente diferente, ¿sí? Eh, como les decía, vieron que en este capítulo ya ahí empieza a nombrar como Mical la hija de Saúl, ¿no? Porque ya ella estaba como, en cierto modo, como su papá, ¿eh? Teniendo eh, menosprecio, odio, enojo hacia su marido. Y dice que cuando David llegó y ella miró por la ventana, lo vio y lo menospreció en su corazón. Que la verdad que qué tremendo, ¿eh? Es sentir menosprecio por nuestro esposo, porque después vemos cómo termina ella, ¿sí? Dice que también en el versículo 20, eh, o sea, le habla como burlándose de él, ¿no? Eh, como que hay el rey, eh, que todo, dice, cuán honrado, dice, ha quedado el rey de Israel, dice, descubriéndose delante de las ciudades de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Lo trató de lo peor, ¿no? Y ahí sabemos que, bueno, entre ellos como que ya había un distanciamiento, porque ahí David después le responde, ¿no? Que fue delante de Jehová realmente, que él hizo lo que hizo, ¿no? Fue en agradecimiento al, al sentir la presencia de Dios, ¿eh? Al traer el arca a su casa, a su lugar. Y entonces él, me imagino ahí tal cuando él le respondió, ¿no? Y, y le dijo, dice, cuando lo eligió, dice, fue Dios que me eligió en vez de a tu padre y a toda su casa, ¿no? Para transformarlo en príncipe. Porque ya ella era como que ya no quería eh, saber más nada de Saúl, de David. Entonces como que ya no le importaba más nada. Y por eso trató de la forma que trató a David, ¿no? Una influencia totalmente negativa, ¿sí? Eh, y en ningún momento vemos que recapacitó ni nada de eso, ¿no? Ella siguió así, con ese
orgullo, con ese enojo contra su esposo, y dice que nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. A veces no medimos las consecuencias de la forma que uno actúa, ¿no? Parece que no va a pasar nada, que total me arrepiento y el Señor me perdona y ya está todo listo. Sí, es verdad que si nos arrepentimos, el Señor nos perdona, pero muchas veces se sufren las consecuencias, y más cuando directamente no nos arrepentimos, ¿no? Como pasó acá con Mical. Eh, Fue lamentablemente una mujer necia, como dice la Biblia, ¿no? Eh, que la mujer sabe edifica la casa, más la necia con sus manos la derriba. Y Mical lamentablemente actuó de esa forma. Eh, Acá estaba el tema de Samuel, de 2 Samuel 16:20, que Mical, como decíamos recién, actúa de forma negativa sobre la vida de David, lo criticó y lo despreció en su corazón, en la forma que él tuvo de adorar a Dios. Su falta de apoyo en momentos importantes de la vida de David, mostrándose así como un obstáculo para su esposo. ¿Mm? En vez de, como el Señor dice, que somos ayuda idónea, eh, en este caso Mical fue un obstáculo para David. ¿Eh? Y más cuando él realmente hacía eh, todas las cosas delante de Dios con humildad, porque eh, él no lo hizo como para llamar la atención, sino eh, en humildad, en agradecimiento, ¿sí?, a Dios. Y acá puse un cartelito que dice a modo de conclusión. Bíblicamente hablando, podemos decir que la influencia es el poder de producir un efecto en alguien sin ningún esfuerzo aparente de nuestra parte, ya sea que intentemos influir en alguien o no, pero con el solo hecho de estar a su lado ya estamos influyendo. Y como creyentes tenemos una influencia importante porque representamos a Dios. Y eso es verdad, ¿no? A veces mm, no hace falta que digamos ninguna palabra, o con el simple hecho de que nos sentemos al lado de una persona que tal vez necesita consuelo, necesita aliento, con el simple hecho de estar sentado al lado, ya estamos influyendo en esa persona, ¿sí? Y como creyente, eh, es verdad que nuestra influencia es muy importante porque representamos lo que Dios eh, ha hecho en nuestro corazón, ¿no? Eh, Porque si no, de otra forma, no representaríamos al Señor, ¿sí? Eh, y bueno, yo las animo, me animo también a que podamos ser mujeres de buena influencia por nuestros esposos, por nuestros hijos, vecinos, etcétera, en donde Dios nos lleve, ¿eh? Seamos mujeres de influencia, a donde estemos, donde Dios nos haya puesto, ¿eh? Empezando por nuestro hogar y siguiendo por donde vayamos en el camino, a veces en el trabajo, eh, tal vez, no sé, en algún lugar donde estemos, ¿no? Que seamos de buena influencia. Tal vez nos toque en algún hospital, ¿eh? Muchas veces eh, ahí vemos cómo podemos ser de influencia en las personas que están pasando momentos difíciles, ¿sí? Que realmente podamos eh,
ayudar, que podamos eh, ser una buena influencia para cada persona. Y el texto que me gustó para dejar es de Filipenses 4, 8 y 9, que dice: por lo tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y escribiste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué, qué lindo saber cómo el Señor nos alienta, ¿no? Cada día eh, nos guía en todo momento, ¿sí? Y que podamos pensar en todo lo bueno, como nos dice acá en Filipenses, ¿no? Y que no demos lugar a, a los malos pensamientos, a las cosas que no vienen del Señor. Sabemos que todo eso viene de Satanás, entonces si pensamos en lo que Dios nos dice, ¿eh? Entonces no dejamos espacio para lo demás. Y que podamos realmente ser buenas influenciadoras en nuestra vida, eh, mientras el Señor nos tenga acá, que podamos realmente influir de una forma positiva en cada persona, en cada lugar donde nos encontremos, ¿sí? Que el Señor la bendiga, hermana.